Seguimos avanzando con todos ustedes en el mundo ahora para traerles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano. Vamos con los titulares. La Unión Europea declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista. Al tiempo impuso nuevas sanciones a oficiales de Irán acusados de estar implicados en la mortal represión de las recientes protestas. Teherán denunció la designación como un grave error estratégico y anunció ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. Y en Minneapolis, el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, ha afirmado que no renuncia a luchar contra la inmigración. Aseguró que no quiere muertos, pero dijo que la gente debe protestar de manera pacífica y dirigir sus quejas hacia el Congreso. Y el presidente de Estados Unidos, precisamente Donald Trump, ha anunciado que reabrirá el espacio aéreo comercial entre Washington y Caracas tras una conversación con Delcy Rodríguez. La compañía American Airlines, que no vuela a Venezuela desde 2019, informó que está esperando la confirmación para reanudar esas operaciones. Bueno, en este espacio tenemos a nuestro invitado del día. Vamos a ahondar en la decisión de la Unión Europea de declarar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde allí, desde Irán, han tildado la decisión de un error estratégico mayúsculo y ha indicado que hará operaciones en el estrecho de Hormuz. Esto va a ser sin duda después de las noticias, así que vamos ya con ellas. La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Irán. Los ministros de Exteriores del bloque acordaron incluir este jueves a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas. Una medida que se toma por la represión en contra de las protestas antigubernamentales que empezaron a final de diciembre. En tanto, el jefe de la diplomacia iraní denunció un grave error estratégico por parte de Bruselas y anunció que llevarán a cabo ejercicios con fuego real en el estrecho de Hormuz. Nos lo cuenta Diego Bazzani. La Unión Europea atiza la presión sobre Irán. Este jueves, los ministros de Asuntos Exteriores del bloque decidieron incluir a la Guardia Revolucionaria del gobierno de los clérigos chiitas en la lista europea de organizaciones terroristas como respuesta a la represión ejercida contra las protestas ciudadanas. Y además se impusieron sanciones contra el ministro del Interior y el fiscal general de Irán. La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acaban de dar el paso decisivo de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando hacia su propia caída. A las afueras de las instituciones europeas, decenas de manifestantes celebraron la decisión y pidieron aumentar las sanciones. La Guardia Revolucionaria es la responsable de la guerra externa y el terrorismo en la región, así que es realmente una señal fuerte de Europa hacia el pueblo iraní. En revancha, Irán anunció que su representación diplomática viajará a Turquía este viernes con el ánimo de intentar que la paz prevalezca en la región. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan se ha pronunciado varias veces en contra de una eventual operación militar de Estados Unidos contra la República Islámica y se ha ofrecido a mediar entre Teherán y Washington. Como respuesta a la creciente presencia de buques y aviones de guerra estadounidenses en Medio Oriente destinados a un posible ataque, este jueves las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que incorporaron 1.000 nuevos drones a su arsenal y advirtieron que si la administración Trump arremete contra su territorio, la respuesta será aplastante. Y creada en el marco de la Revolución Islámica de 1979, la Guardia Revolucionaria es uno de los pilares fundamentales del Estado iraní. Se trata del brazo armado del ayatolá, de un actor económico importante y uno de los protagonistas de la represión de las manifestaciones. Les contamos quiénes son exactamente. Fundada en 1979 por el ayatolá Jomeini, pocos meses después de la Revolución Islámica, la Guardia Revolucionaria es una organización militar de élite, nacidos de la desconfianza del nuevo sistema político de gobernanza como respuesta a un ejército regular considerado por los ayatolás como demasiado ligado al antiguo poder del Shah. Los Pasdarán están encargados del mantenimiento del orden. Su misión, proteger el gobierno de los clérigos chiitas islámico y prevenir cualquier golpe de Estado después de jurar lealtad a la revolución y al líder supremo, hoy Ali Jamenei. Se estima que actualmente la Guardia Revolucionaria cuenta con aproximadamente 150.000 miembros, mientras que el ejército regular cuenta con 400.000 tropas.
disponiendo de sus propias fuerzas terrestres, navales, aeroespaciales y espaciales. Un verdadero ejército paralelo. Los guardianes de la revolución también controlan sectores claves de la economía iraní, como el petróleo, la construcción y las telecomunicaciones. Se cree que poseen hasta el 50% de la riqueza petrolera del país. A pesar de su poder, la institución ha sufrido pérdidas de figuras importantes en los últimos años, como el general Qasem Soleimani, jefe de operaciones exteriores, asesinado en un ataque estadounidense en 2020, o Hossein Salami, eliminado por Israel el pasado mes de junio. Vamos a hacer un repaso ahora a la situación en la Franja de Gaza. Servicios médicos del enclave informaron que Israel mató a 2 palestinos este jueves en el este de Khan Yunis. El Ministerio de Salud de Gaza informó que Israel mató a 490 personas desde que comenzó el alto el fuego en octubre, cuya segunda fase debería implementarse tras la recepción por parte de Israel del cuerpo del último rehén que estaba detenido en el territorio palestino. Nos lo cuenta Maxime Plouviné. Mientras Israel enterró el cuerpo del último rehén liberado, la Franja de Gaza permanece bajo fuego mientras los palestinos esperan la implementación de la segunda fase del acuerdo entre Hamas y Tel Aviv, con varios palestinos muertos en bombardeos este jueves, según funcionarios de salud. Estamos pasando por una situación muy dura. No tenemos comida, ni agua, ni una vida. Le digo a Trump, usted dijo que hay una tregua. Consoló a Israel, pero no a nosotros. Tenemos bombardeos todos los días, la destrucción todos los días. Ustedes se llevaron a sus muertos y a sus rehenes. ¿Y nosotros qué? Camiones de ayuda siguen entrando con cuentagotas por el pase fronterizo de Rafah, mientras Israel prometió una reapertura limitada del cruce e indica que también puede servir a la salida de Gazatíes. El cruce de Rafah, les recuerdo, también puede servir como una vía de salida. Doy la bienvenida a los palestinos que deseen trasladarse a otro lugar de manera temporal mientras se reconstruye la Franja de Gaza. Estados Unidos y sus socios deberán enfrentar el tema más polémico del desarme de Hamas, algo que el grupo rechazó durante mucho tiempo para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz. Y el funcionario de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como el zar de la frontera, se dirigió a los ciudadanos estadounidenses para mostrar un tono más conciliador sobre lo sucedido en los últimos días en Minneapolis. A pesar de sus palabras, siguió defendiendo las acciones del ICE y destacó que las leyes que rigen las actuaciones de la agencia las dicta el Congreso. Nos lo cuenta Albert Naya. Nada es perfecto. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, lo admitió ante la prensa. Con tantas contradicciones como certezas, el funcionario reconoció el desastre ocurrido en Minneapolis. Nada es perfecto, siempre hay margen de maniobra. Trabajamos en hacer que la operación sea más segura, eficiente y se ajuste a las normas. Mejoraremos gracias a los cambios que estamos haciendo. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. Operación, por lo tanto, fuera de las normas, que se saldó con 2 asesinatos de estadounidenses a ojos del mundo y detenciones de menores de edad. Pero Homan defendió el papel antimigratorio del gobierno, que dijo obedece a las leyes del Congreso. Si a la gente no le gusta el ICE y reformar leyes, que vayan al Congreso. Repito, el ICE no se lo está inventando. Está aplicando leyes promulgadas por el Congreso y firmadas por el presidente, las mismas que han estado vigentes durante los 6 últimos presidentes para los que trabajé. Y en Minnesota, las calles siguen en pie de guerra, con vigilias por el último fallecido y la resistencia como lema. Creo que todo está en juego, la dignidad de nuestro país, las vidas de los ciudadanos estadounidenses y también de los que no lo son. Está en juego Estados Unidos, todo está en riesgo. Siguen en alerta ante un comandante migratorio que llegó supuestamente para desescalar la situación y convertirla, dijo, en operaciones estratégicas, reducir el número de efectivos y pasar a un tono más conciliador. Pero los habitantes de Minnesota siguen sin descifrar si el zar llegó con una bandera blanca o un bidón de gasolina. Y en noticias relacionadas con Venezuela, este jueves, durante la reunión del gabinete estadounidense, el presidente Donald Trump informó que pronto reabrirá el espacio aéreo comercial entre Washington y Caracas. Con esta reanudación de vuelos diarios entre ambos países, la compañía American Airlines, que no vuela a Venezuela desde 2019, informó que ya está esperando la confirmación final del gobierno para empezar los vuelos al país caribeño.
Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto. Y sobre las relaciones con México, Donald Trump afirmó que mantuvo una conversación telefónica muy productiva con su homóloga Claudia Sheinbaum, centrada en la frontera y en los mecanismos para frenar el tráfico de drogas. Por su parte, la mandataria mexicana reconoció avances en la reunión con Trump, pero mantuvo su cautela sobre el resultado de la misma. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos ahí conversando y avanzando. Veamos la situación en Haití. A medida que aumenta la violencia de las pandillas, que controlan hasta el 90% de la capital Puerto Príncipe, la violencia sexual se convierte cada vez más en un problema. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que el número de víctimas atendidas en una de sus clínicas se triplicó en 4 años. Vamos a verlo. Viviendo con el miedo a la violencia de las pandillas, en la capital de Haití miles de personas duermen en campamentos improvisados. Se estima que las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe, lo que deja a muchos habitantes en una situación de vulnerabilidad. Esta madre de 29 años fue atacada mientras iba a comprar víveres. Mientras caminaba me encontré con 3 hombres. Me detuvieron y me llevaron de regreso al mercado con ellos. Comenzaron a violarme, sin usar condón. Uno de ellos me tapó la boca con la mano. Los otros se turnaron. Ella es una de las miles de víctimas de agresión sexual en Haití. La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que el número de casos en su clínica en Haití se triplicó en los últimos 4 años. Comenzaré diciendo que desde Médicos Sin Fronteras estamos alarmados e indignados por la gravedad de la violencia sexual y de género en Haití. Es una realidad diaria para muchas mujeres y niñas que viven en una ciudad sumida en una grave crisis humanitaria. Obtener acceso oportuno a atención médica para las víctimas de violencia puede ser difícil. Muchas de las personas que acuden a la clínica de Médicos Sin Fronteras llegan demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Desde 2022, el 70% de las víctimas llegan a la clínica después de que haya pasado el plazo para que la profilaxis post-exposición contra el VIH sea efectiva, mientras que el 60% de las pacientes perdieron la oportunidad de prevenir embarazos no deseados. Y en el continente asiático crece la preocupación por el virus Nipah, especialmente en la India, donde 2 casos mortales han desatado la alerta en varios países del continente. Este virus, con una gran tasa de mortalidad, se registró por primera vez en 1999 en Malasia y se contagia a través de los murciélagos de la fruta. Marta Moya nos lo cuenta. El virus Nipah pone en alerta a Asia. Esta enfermedad infecciosa, para muchos desconocida, ha rebrotado en las últimas semanas en India, donde 2 casos mortales han desatado una ola de medidas preventivas en países como Tailandia, Malasia, Singapur o Pakistán. ¿Pero qué es exactamente este patógeno? Es uno de los muchos virus que transmiten los murciélagos, y en particular los murciélagos frugívoros. Anteriormente se ha propagado a los humanos. La Organización Mundial de la Salud advierte de la peligrosidad del Nipah, cuyo impacto depende también de la capacidad de detección y del tratamiento aplicado en los sistemas sanitarios locales. Causa una enfermedad muy grave y la tasa de mortalidad varía según el brote, pero ronda entre el 45 y el 75%. Por contra, hasta la mitad de los casos podrían ser asintomáticos. Por lo tanto, la tasa de mortalidad real por infección es probablemente inferior a la tasa de mortalidad basada en los casos identificados. Este virus se identificó por primera vez en Malasia en 1999. Desde entonces ha habido varios brotes anuales, especialmente en Bangladesh. Hasta diciembre de 2025, los registros históricos hablaban de 750 casos, 415 de ellos fatales. Los síntomas iniciales son comunes: fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y en los casos más graves, inflamación cerebral o problemas respiratorios. Los síntomas tardan aproximadamente 1 o 2 semanas en aparecer, quizá un poco antes en algunos casos y a veces mucho más. Creo que el periodo más largo ha sido de 45 días. Esto significa que es muy difícil controlar los aeropuertos.
Los murciélagos de la fruta, portadores del Nipah, son el elemento de mayor preocupación actual, especialmente porque pueden dejar el patógeno en piezas de fruta o derivados, como jugos, que pueden quedar contaminados por orina o saliva de estos mamíferos nocturnos. Una enfermedad para la que no hay vacuna, pero que los expertos no obstante subrayan que es poco probable que se descontrole a escala global. Y vamos con noticias deportivas porque el Abierto de Australia femenino ya conoce a sus finalistas de 2026. La kazaja Elena Rybakina disputará su tercera final de Grand Slam y lo hará frente a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Precisamente contra ella logró su mejor triunfo al hacerse con el Abierto de Wimbledon en 2022. Sabalenka, eso sí, consiguió la revancha precisamente en el Abierto de Australia de 2023. Bueno, cerramos el informativo, vamos con nuestro invitado del día. En este espacio queremos ahondar en la decisión de la Unión Europea de declarar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, una decisión que llega en medio de las amenazas de Estados Unidos a este país y tras la violenta represión del gobierno iraní a las protestas en su contra que dejó miles de muertos. Para analizar este movimiento nos acompaña Víctor Solano, él es coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Islámicos y especializado en Irán. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros y preguntarle bajo qué argumentos toma Bruselas esta decisión y qué implicaciones directas podría tener. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estamos en momentos de transición en lo que está ocurriendo en Irán, en su relación diplomática con la Unión Europea y en general con todos los países con los que en algún momento tiene o ha tenido algún tipo de vínculo. Y digo que es un momento de transición porque hasta hace unos años, en la última década, Irán venía construyendo pacientemente una serie de relaciones diplomáticas, de acceso y de permisos para que la Unión Europea pudiera hacer verificaciones, por ejemplo, del programa nuclear y que debido al también cambio de gobierno en los Estados Unidos, el segundo periodo de Trump, ha traído un cambio paradigmático en ese sentido, debido a su gran influencia, hablo de los Estados Unidos frente a la Unión Europea, pues es de esperarse que también haya un cambio de la Unión Europea en su perspectiva frente a Irán. Entonces, podemos decir que ese escenario es todavía incierto, no sabemos exactamente qué implicaciones puede tener, pero podemos esperar que por lo menos haya una serie de restricciones comerciales, financieras, pero por supuesto también de la entrada y salida de diferentes nacionales a ese país, a Irán. Esto teniendo en cuenta que la presión ha venido por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de varios de los países de la Unión Europea y bueno, puede traer también unas represalias económicas a un mediano plazo. Claro, entonces entiendo por lo que nos cuenta que podríamos ver este movimiento de la Unión Europea quizás como un movimiento que busque el agrado de Estados Unidos. Quería preguntarle qué tan importante ha sido la Unión Europea en estos lazos diplomáticos que ha ido creando Irán en los últimos años, que nos comentaba por qué era importante para ellos Europa. Claro, es importante no solamente por la proximidad geográfica y con la posibilidad de que Irán pudiera abrirse a mercados que antes no estaban tan segmentados o tan cortados debido obviamente a la postura ideológica de ese país, a los vínculos más naturales con los aliados en su región, sino también porque esto permitía una mayor facilidad del reconocimiento del régimen en términos políticos, en términos también de esa contención que ostenta en Medio Oriente. Europa es naturalmente que uno de los principales ejes, es probablemente junto con Estados Unidos, el eje que mueve el mundo en todos los aspectos y en el aspecto económico. El recrudecimiento de las sanciones, de los bloqueos y de cualquier tipo de imposición que Estados Unidos viene realizando desde el 79 a Irán, obliga a ese país, a Irán, a buscar otras alternativas. Y entonces hablamos de que hubo una serie de acuerdos de verificación y de ingreso y de la presencia de la Unión Europea a través de diferentes organismos, verificando el cumplimiento con una serie de premisas del programa nuclear, que sabemos que en Irán
ha tenido siempre esa duda, si está desarrollando un nuevo armamento nuclear, y por ello entre digamos 2012 a 2015 hubo una serie de avances importantes para que Irán pudiera seguir desarrollando su programa nuclear sin que eso le costara, por supuesto, puntos negativos hacia su estrategia militar y de contención. El hecho de no mostrar absolutamente todo era, por supuesto, que una de las ventajas que tiene Irán frente a sus enemigos naturales, militares y políticos, pero también podía ganar terreno si mostraba pues una cierta permisibilidad, un cierto acceso y la garantía de que estaba cumpliendo con los acuerdos internacionales. Eso hasta que Trump en su primer periodo de gobierno decidiera retirarse de las negociaciones, de unas negociaciones que estaba teniendo directamente con Irán, lo cual conllevó a un cambio nuevamente de esta posición. Un poco más de lejanía, de cerrarse un poco a estos espacios de negociación y nuevamente recaer directamente hacia otro tipo de estrategias. Sí. Víctor, le quería preguntar por la respuesta que tenemos hasta ahora. Ha dicho el ministro de Exteriores que esto es un error, un gran error estratégico de la Unión Europea, y además han anunciado movimientos en el estrecho de Hormuz. ¿Qué tipo de respuesta podría llevar a cabo Irán ahora mismo? Bueno, naturalmente que la principal respuesta que Irán puede tener a este tipo de declaraciones, así como fue en el 2019 cuando Estados Unidos declara también que la Guardia Revolucionaria es un grupo terrorista, vamos a ver probablemente un ejercicio similar de despliegue militar, de grandes desfiles, de grandes movimientos de esa fuerza militar hacia las regiones que son estratégicas, a los puntos estratégicos, concretamente hacia el sur de Irán y en el estrecho de Hormuz y Bab al-Mandab. Son esas zonas importantes que controla el flujo de los buques petroleros y en general de la salida y entrada de recursos por esa región. El hecho de que Irán tenga el control estratégico del estrecho de Hormuz hace que sea un jugador importante en la geopolítica y el hecho de que también la Guardia Revolucionaria como uno de los brazos principales de las Fuerzas Armadas hace que sea mucho más crítico la situación. En cualquier momento se puede cerrar el paso y esto pues afectaría a la economía global, por supuesto por la salida de todo lo que tiene que ver con el petróleo del Golfo Pérsico y teniendo en cuenta que las respuestas de Irán siempre son más que todo defensivas y en respuesta a una acción posible ofensiva militar, podríamos esperar que en dado caso de haber algún tipo de comportamiento militar de Estados Unidos o de cualquier otro país en las cercanías a esta zona de Hormuz, dar una respuesta también en cuanto a ese despliegue militarmente con misiles, si es que se llega a dar una confrontación directa, que hasta el momento no sabemos si puede ser la principal respuesta. Pero Irán va a buscar principalmente la diplomacia, va a tratar de abrir más canales de comunicación, como lo ha hecho con Pakistán hace un poco tiempo, como lo hará seguramente con otros de los países del Golfo, y esperar si tiene alguna respuesta tanto de la Unión Europea como de los interlocutores en Estados Unidos, aunque no parece ser la principal respuesta. Así que en ese sentido, su segundo o su plan B podría ser una incursión militar y un despliegue mucho más visible. Bueno, pues Víctor, quiero preguntarle ahora por las razones que ha dado la Unión Europea. Dice que esto llega después de esa dura represión a las protestas antigubernamentales que dejan miles de víctimas. No hay una cifra concreta, pero las más bajas hablan de entre 2.000 y 3.000. Se han dicho cifras incluso de 12.000, no están confirmadas. Desde luego ha sido una dura represión. ¿Cree que a la interna el gobierno ahora mismo ha conseguido aplacar esas protestas o bastaría simplemente una pequeña chispa para que vuelvan a encenderse? Sí, por supuesto, podemos hablar de que históricamente las protestas al interior de Irán se han reavivado. No ha habido, por así decirlo, un momento de completa tranquilidad y quietud a nivel interno.
desde el 79 hasta la actualidad hemos visto momentos en los que se recrudece mucho más la situación, ya sea por represión interna o por factores externos que terminan por llevar a la gente a las calles, a la protesta. En estos momentos, si bien no tenemos completo acceso a la información, ya sea por el control mediático, como también por esos bloqueos a las redes sociales y a Internet, al acceso a Internet, no sabemos exactamente cuál es el estado al interior de Irán de esas protestas. Hay focos principales en las grandes ciudades del país, pero lo cierto es que el movimiento desde las primeras semanas de enero hasta el día de hoy ha disminuido en su intensidad y seguramente hemos visto expertos que opinan al respecto de qué pasaría si Estados Unidos interviene militarmente hablando. Puede que juegue incluso en contra de esas protestas en el sentido que se genere un sentimiento de fervor nacional y de protección de la soberanía que lleve a que esas demandas de la población en las manifestaciones se dispersen. Y al dispersarse, se centre nuevamente toda la atención en cómo vamos a defender la soberanía y cómo vamos a proteger al territorio iraní, lo cual hace que nuevamente volvamos a un estado de, por así decirlo, valle, en el sentido de que las protestas no están en el centro. Pero no podemos hablar de que el gobierno ha logrado aplacar por completo este tipo de manifestaciones. Lo cierto es que sí han bajado su intensidad, debido, entre otras cosas, a que no hay un liderazgo unificado, pero estamos todavía a la expectativa de qué puede pasar en el caso de darse una intervención extranjera en el territorio iraní. Si, por un lado, aumenta mucho más la tensión y la confrontación al gobierno, o si, por otro lado, puede jugar en contra de esos intereses. Claro. Pues Víctor Solano, le doy las gracias por haber estado con nosotros aquí en esta mañana de France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Nosotros hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida con nuestra programación porque tenemos todavía muchas noticias internacionales que contarles. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.